ya, sus vías de liberación o actuando sobre el receptor, ¿sí? Ya sea por antagonismo, ¿sí? O también puede ser por los mecanismos, actuando sobre los mecanismos de reciclaje del neurotransmisor. En el caso de los parasimpáticos miméticos, vamos a hablar finalmente de eh, básicamente los mismos, las mismas estrategias, por lo cual nosotros vamos a hablar de parasimpáticos miméticos y siguiendo con la misma nomenclatura, son fármacos que van a tener una función similar al fármaco, o perdón, a la molécula endógena que se libera por el sistema parasimpático, ¿sí? Acetilcolina. Por lo tanto, cuando hablamos de parasimpáticos miméticos de acción directa, hablamos de un agonista muscarínico, ¿sí? Y cuando hablamos de parasimpáticos indirectos, nosotros cuando también en las clases anteriores hablábamos de estrategias indirectas, hablábamos de una estrategia en la cual tú vas a alterar la, ya sea liberación del neurotransmisor o vas a alterar el tiempo que va a estar el neurotransmisor en el medio, por lo tanto va a estar más tiempo uniéndose al receptor y activando el receptor. Por lo tanto, ¿cuál de estas vías es la más clásica para poder trabajar con una vía indirecta? Son los anticolinesterácicos, que es un fármaco que va a inhibir a la acetilcolinesterasa, de tal manera que si la acetilcolinesterasa no degrada la acetilcolina, esta acetilcolina va a estar más tiempo en el medio, en el espacio sináptico, para poder unirse al receptor. Y dentro entonces de los fármacos que podemos nombrar en la clase como parasimpáticos miméticos de acción directa, tenemos los ésteres de colina, entre los cuales tenemos la misma acetilcolina, la metacolina, carbacol y betanecol. Tenemos los alcaloides naturales, como la pilocarpina, arecolina y muscarina, y los derivados sintéticos como la oxotremorina. ¿Ya? Eh, Vemos que estos fármacos van a ser menos sensibles a la acetilcolinesterasa que la acetilcolina, por lo tanto van a tener una mayor duración en su acción. Dicho de otra forma, la acción de la acetilcolinesterasa sobre estos fármacos va a ser menos eficiente, por lo tanto va a ser poco más difícil que sean degradados y de esa manera ellos van a actuar más tiempo en el medio. Por lo tanto, van a presentar una mayor potencia que la acetilcolina. Y también, obviamente, cuando trabajamos con el desarrollo de un fármaco, vamos a tratar de ser lo más selectivo posible, por lo tanto, también tienden a ser más selectivos que la misma acetilcolina. Ahora, ¿qué características químicas tienen? Son importantes para la actividad que el nitrógeno, ¿no es cierto?, en la posición 4, con carga positiva, y el enlace éster van a tener una esterificación con un ácido carbámico que disminuye la sensibilidad a la acetilcolesterasa, perdón. Y además vemos una beta-metilación que va a estar incrementando la selectividad por los receptores muscarínicos. Ahora, con respecto a los ésteres de colina, ¿sí? Su estructura, vemos esta en N4, y la especificidad que vemos con respecto a los receptores muscarínicos y nicotínicos, vemos que en general la acetilcolina tiene una mayor especificidad por los receptores muscarínicos que los nicotínicos, aunque igual es alta en ambos, pero mayor en los muscarínicos, y tiene una, obviamente, alta acción colinesterasa, o la colesterasa, ¿no es cierto?, es muy afín hacia la acetilcolina, por lo tanto lo va a degradar fácilmente. El carbacol, que es un poco mayor o más afín a los nicotínicos que a los muscarínicos, y no va a ser degradado por la acetilcolinesterasa. La metacolina es mucho más afín muscarínico que nicotínico, y tiene comparado con la acetilcolina, tiene una menor afinidad
por la acetilcolinesterasa, por lo tanto va a ser un poco menos, ¿cierto?, degradado, o sea, ¿ya? Y nuevamente hablamos del tiempo que va a pasar en el espacio debido a que no lo puede degradar adecuadamente. El beta-nicol es selectivo muscarínico, no se une a receptores nicotínicos y tampoco tiene afinidad por la acetilcolinesterasa. Ahora, entre los alcaloides naturales, ¿no es cierto?, y derivados sintéticos que mostrábamos, vemos que, le mostraba, eh, tenemos la pilocarpina, que tiene, ¿no es cierto?, una afinidad muscarínica, ¿sí? No a unos nicotínicos y tampoco es degradada por la acetilcolinesterasa. La arecolina es igualmente específico para ambos tipos de receptores y tampoco es degradada por acetilcolina. La muscarina es altamente específico para los receptores muscarínicos y no para los nicotínicos, sin acción o no estar bajo acción de la acetilcolinesterasa. Y la oxotremorina también es muscarínico, no se une a receptores nicotínicos y no va a ser degradado por la colinesterasa, acetilcolinesterasa. Ahora, entre las características de estos ésteres de colina son hidrofílicos, con carga positiva, por lo tanto son poco absorbibles a nivel digestivo y no van a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Tanto el carbacol como el betanecol van a producir efectos sistémicos prolongados por su baja degradación por parte de la acetilcolinesterasa. La acetilcolina, obviamente inyectada, no sé, administrada por vía intravenosa, posee una acción alta, pero de corta duración, dado su alta afinidad por la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, obviamente su administración va a estar dada o administrada para casos puntuales en los cuales se requiere una acción, ¿no es cierto?, rápida. La administración subcutánea solamente sirve, nuevamente por su rápida degradación, para efectos locales. Y en estos otros fármacos, alcaloides N3, como la pilocarpina y arecolina, tienen una mejor absorción digestiva que los, ¿no es cierto?, ésteres de colina y se distribuyen ampliamente en el organismo. Ahora, los mecanismos de acción, por supuesto, son agonistas de receptores, la gran mayoría, ¿no es cierto?, receptores muscarínicos, y poseen poca selectividad tisular, por lo tanto, pueden activar también algunos, según la tabla que ya les mostré, algunos podrían activar receptores nicotínicos, si es que tienen cierta afinidad, y esto se ha visto principalmente a nivel ganglionar, ¿sí?, que es donde tenemos la sinapsis entre las neuronas de pre- y postganglionar, que sabemos que todas estas sinapsis ganglionares son nicotínicas. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a tener una alta acción de estos fármacos, que pueden unirse, por supuesto, a los receptores nicotínicos. Por ejemplo, el carbacol, ¿ya?, tiene profundos efectos sobre el sistema parasimpático, ¿sí?, y simpático, con predominio obviamente, parasimpático, porque en los sistemas, mejor dicho, gastrointestinal y genitourinario, ¿ya? Y sobre los efectos que pudiera tener, ¿no sé?, de unión a sistemas simpáticos se ven principalmente en el sistema cardiovascular. Ahora, la acción nicotínica en los ganglios, ¿sí?, se ha visto que principalmente va a afectar a la médula suprarrenal, que sabemos que eh, es de carácter colinérgico. Ya. ¿Dónde, a nivel fisiológico, dónde estos fármacos van a actuar? ¿Sí? Estos fármacos parasimpáticos miméticos. Vamos a ver en el sistema respiratorio, cardiovascular, sistema digestivo, genitourinario y a nivel del ojo. En el aparato cardiovascular va a disminuir la velocidad de conducción del nodo sinusal y aurículo ventricular. Si ustedes se acuerdan de fisiología,
A ver, esta parte la vimos, no me acuerdo que esta parte partí un poquito antes porque quería nuevamente repasar esos conceptos, pero no me acuerdo, no creo que hayamos visto esto precisamente. Bueno, yo creo que está mejor que lo hayamos repasado porque quería de todas maneras que quedara un poco claro estos conceptos y la estrategia. ¿Ya? A nivel, como les decía, fisiológico sobre el aparato cardiovascular, disminuye la conducción en el nodo sinusal y auriculoventricular. Si ustedes se acuerdan en la parte más fisiológica, el sistema nervioso parasimpático tiene o a nivel de, no sé, de la acción sobre finalmente el gasto cardíaco, es una acción sobre el sistema excitoconductor. ¿Sí? El sistema nervioso simpático va a actuar tanto a nivel del sistema excitoconductor como a nivel del músculo cardíaco. ¿Sí? El sistema parasimpático solamente va a actuar eh, alterando la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace al disminuir la velocidad de conducción del nodo sinusal y auriculoventricular? Lo que hace es hiperpolarizar estas células, ¿sí? De tal manera que va a ser eh, más, o le va a costar más llegar al umbral del potencial de acción. De esa manera se va a demorar un poco más de tiempo. Y así va a disminuir la frecuencia de potenciales. También vamos a generar una vasodilatación arteriolar actuando sobre receptores mucarínicos del tipo M2 y M3. También vemos que tiene, obviamente, si disminuye la velocidad de conducción, va a tener o va a generar un efecto cronótropo negativo, ¿sí? Y si nosotros vemos que si vamos a tener vasodilatación arteriolar y tenemos un efecto cronótropo positivo, finalmente vamos a disminuir la presión arterial y vamos a disminuir el gasto cardíaco, ¿ya? Mm, En general, los ligeros efectos inótropos negativos que se pueden ver no son por acciones directas sobre la musculatura cardíaca, sino que son ciertas acciones sobre el sistema nervioso simpático, ¿ya? Mm, ya. A nivel, entonces, ¿qué es lo que vemos? También que la inyección de estos agentes parasimpático mimético va a generar vasodilatación y descenso de la presión arterial, va a activar los receptores, había dicho M2 y M3, actuando sobre células endoteliales, y estas obviamente van a generar el óxido nítrico, que es el que va a finalmente a difundir y va a actuar sobre las células de musculatura lisa para que se relajen, ¿sí? Para causar la relajación de la musculatura lisa. Em, a nivel de los efectos vasodilatadores, ¿ya? Que se generan o se producen en receptores M2 presinápticos, van a ser, o sea, básicamente van a ser efectos presinápticos sobre terminales nerviosos noradrenérgicos, ¿ya? De tal manera, si sabemos que el sistema noradrenérgico va a generar vasoconstricción, de esa manera nosotros vamos a evitar que esto actúen y actúe la acción vasodilatadora por receptor M3. ¿Sí me entienden la estrategia de actuar sobre ambos sistemas? Eh, ya, ¿duda? Ya, ahora los efectos fisiológicos sobre el sistema respiratorio va a generar vasoconstricción y secreción de las glándulas mucosas traqueobronquial, actuando sobre receptores M3, y a nivel del aparato digestivo y genitourinario, que lo que hace, incrementa las contracciones del tubo digestivo, actuando sobre receptores M1, y también va a incrementar la secreción de glándulas salivales y de la mucosa gástrica, actuando sobre receptores M1 y M3.
A nivel del tracto urinario, eleva el tono del músculo detrusor y relaja el trígono y el esfínter de la vejiga, favoreciendo la micción. Si ustedes, no sé si están en fisiología, pero yo tenía una diapositiva para mostrarles el ejemplo y que piensen con respecto al sistema genitourinario, pero el sistema parasimpático lo que genera es favorecer la micción, favorece la contracción de la vejiga y la relajación del esfínter. En cambio, el sistema simpático lo que hace es potenciar la relajación de la vejiga y la contracción del esfínter, ¿sí? Entonces, de tal manera que nosotros al dar nosotros un fármaco colinérgico, vamos a favorecer la micción. A nivel ocular, ¿sí? Van a permitir la contracción de los músculos ciliares y del músculo liso del esfínter del iris, ¿ya? Entonces, obviamente, para generar una contracción importante en la pupila, y por lo tanto va a acomodar mejor la visión cercana. Eh, También la contracción del esfínter del iris va a facilitar el drenaje del humor acuoso hacia el canal de Schlemm. Lo que va a hacer finalmente esto es reducir la presión del humor acuoso, de este líquido, en la cámara anterior del ojo, ¿ya? Y eso obviamente va a permitir disminuir la presión interna, ¿ya? Que es una de las causas del glaucoma. Eh, Ahora sobre glándulas exocrinas, sabemos que incrementan la secreción de casi todas las glándulas, ¿sí? Ya sean sudoríparas, salivales, lagrimales, nasofaringias, mucosas, etc. Gástrico y pancreático, o sea, va a tener una acción sobre las secreciones amplias a través de su acción sobre los receptores M3. Sobre el aparato digestivo, aumenta la motilidad, ¿no es cierto?, y el tono de la musculatura intestinal, y eso, por ejemplo, se ve en fármacos, por ejemplo, como el betanecol, ¿ya? Eh, a nivel urológico, estimula la vejiga tónica, ¿sí? Por ejemplo, en casos de posparto, ¿ya? En el cual, ¿no es cierto?, hay una incapacidad de generar la micción, por lo tanto, de esta manera, ¿no es cierto?, o se puede lograr que la vejiga vuelva a responder a la acción colinérgica y de tal manera que pueda orinar. Ahora, a nivel un poco más de detalle con respecto a los fármacos que habíamos conversado, en pacientes que van a tener serostomía, por ejemplo, por irradiación o tratamientos de irradiación en la cabeza y el cuello, se ha visto que con la pilocarpina se puede también estimular, ¿no es cierto?, la secreción salival. Y en el síndrome de Sjögren, se ha visto que, ¿no es cierto?, como obviamente este síndrome se caracteriza, perdón, por sequedad bucal y falta de la secreción de lágrimas, por lo tanto los ojos tienden a deshidratarse un poco. El tratamiento con tabletas de pilocarpina y cevimelina eh, puede lograr, ¿no es cierto?, mejorar estos síntomas. Em, ya, ya. Reacciones adversas con respecto a estos fármacos. Obviamente, como la acción del colinérgico, y algo les nombraba en las clases anteriores, son generalizados y tienden a actuar algunos tanto sobre receptores nicotínicos y muscarínicos, las reacciones adversas pueden ser amplias y puede exacerbar, ¿no es cierto?, efectos farmacológicos no deseados. Eh, ¿Cuáles son los signos de intoxicación muscarínica típicos? Náuseas, vómitos, diarrea, salivación, sudoración, disnea, bradicardia, vasodilatación cutánea. Por lo tanto, estamos hablando finalmente de una exacerbación de todas las acciones colinérgicas. ¿Mm?
Y la toxicidad nicotínica está relacionada, por ejemplo, y principalmente uno de los fármacos que se ha visto que presenta mayor toxicidad, el carbacol, eh, al actuar sobre los receptores nicotínicos en ganglios, genera hipertensión arterial y arritmias cardíacas. Eh, Ustedes, si se acuerdan, acuérdense, bueno, lo que les dije recién, que todas las sinapsis ganglionares son colinérgicas. Por lo tanto, la acción farmacológica o la administración de agonistas colinérgicos, vamos a tener una acción en ganglios. Eh, y por lo tanto, obviamente, como tanto el sistema simpático y parasimpático, las sinapsis son ganglionares, o sea, ganglionares son colinérgicas, vamos a también activar el sistema nervioso simpático. Eh, Ya, los parasimpáticos miméticos de acción directa, sabíamos, les nombré recién, que va a actuar sobre la acetilcolinesterasa, y esta es una enzima que va a disociar la acetilcolina en acetato más colina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y esta se localiza en todas las terminaciones nerviosas donde actúe la acetilcolina como un neurotransmisor. Ahora, la acción de estos fármacos, cuando hablamos de indirectos, vamos a hablar. Eh, Profe, Dígame. ¿puede devolver un poco la diapo, por favor? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, los parasimpáticos miméticos de acción indirecta, estos fármacos que vamos a inhibir la acción de la acetilcolinesterasa, a ver, y para que se entienda, elevan la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico. No es que ellos vayan a actuar con respecto a aumentar la acetilcolina. Lo que hacen es que al inhibir la acción de la acetilcolinesterasa, la acetilcolina no se va a degradar, por lo tanto se va a empezar a acumular más acetilcolina, y de esa manera vamos a tener más acetilcolina actuando sobre sus receptores, ¿sí? Por tanto, el fármaco no va a generar que se libere más, en el sentido de que estimule la liberación de acetilcolina. El fármaco, al inhibir la acetilcolinesterasa, lo que hace es que se acumule la acetilcolina, elevando su concentración en el espacio sináptico, ¿ya? Activan los dos tipos de receptores, nicotínico y muscarínico. Por tanto, nuevamente, como estamos hablando de su acción sobre las enzimas, y la enzima va a estar en todas las terminales colinérgicas, en todas las sinapsis colinérgicas, vamos a vamos a potenciar la acción colinérgica tanto sobre las acciones sobre receptores nicotínico y muscarínico. Entonces, ¿qué es lo que muestro acá? Vamos a actuar sobre las uniones neurovegetativas, uniones neuromusculares, ganglios, a nivel del sistema nervioso central, en todas partes donde actúe la acetilcolinesterasa. Ahora, ¿cómo los vamos a clasificar? Estos anticolinesteráticos de acción corta, ¿sí? Como el hidrofonio, en los cuales obviamente su acción va a ser muy breve, ¿sí? Vamos a tener de acción intermedia, como la fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, ambenonio, demecario, carbaril y aldicarb, perdón. Estos, como dice, son de acción intermedia. Se va a hidrolizar lentamente, ¿sí? Por lo tanto, va a desaparecer del medio, ¿ya? El fármaco lentamente, por lo tanto, la restitución de la acción colinérgica, digamos, va a ser más limitada, pero vamos a tener, entonces se va a ir recuperando en el tiempo.
La acción irreversible, ¿sí? Que, por ejemplo, aquí tenemos órganos fosforados como el ecotiopato, paratión, malatión, el sarín, tabún, somán, y esto ya los conocemos que son, que se llaman como gases nerviosos, y que tienen como uso, también se usan tienen uso bélico, se hacen guerras, aunque están prohibidos ahora. Eh, estos, como son irreversibles, no van a ser degradados y por lo tanto eh, va a inactivar irreversiblemente a la enzima y de tal manera que no va a poder actuar el potenciamiento colinérgico va a ser muy grande y es por eso que lleva a la muerte. También hay otros fármacos como el donepezilo y la tacrina que son de acción sobre el sistema nervioso central. Ahora, a nivel farmacocinético, vemos que el ácido carbámico, ¿no es cierto?, los derivados del ácido carbámico, ¿no es cierto?, que tienen N4, y el hidrofonio positivo van a tener una pobre absorción, ¿sí?, una baja disponibilidad, y por lo tanto no van a acceder al sistema nervioso central, por lo tanto sus acciones van a ser más bien periféricas. La fisostigmina es un N3, por lo tanto se absorbe y atraviesa la barrera hematoencefálica, y estos órganos fosforados que vimos recién son muy liposolubles, ya con excepción del ecotiopato, y tienen una rápida absorción tanto cutánea, conjuntiva, pulmonar y digestiva, y es por eso que, ¿no es cierto?, pueden acceder rápidamente al sistema nervioso central y generar sus acciones tóxicas que conocemos, especialmente, ¿no es cierto?, todos estos fármacos bélicos, de uso bélico. El ecotiopato, ¿por qué no atraviesa muy rápidamente o muy fácilmente? Porque tiene una característica, ¿no es cierto?, más polar y estable en solución acuosa, por lo tanto, eh, eh, su acción, ¿sí?, oftálmica va a durar muchas horas, hasta puede durar una semana, ¿sí?, pero no va a poder atravesar rápidamente o libremente la barrera hematoencefálica, y sus acciones van a quedarse más localmente. Otros fármacos como la tacrina y el donepezilo tienen buena absorción oral, atraviesan la barrera hematoencefálica, y se usan principalmente para aumentar la actividad colinérgica en el sistema nervioso central. Se ha probado, por ejemplo, en casos de Parkinson, aunque no es el fármaco de acción típico, por las acciones colaterales, ¿no es cierto?, de adversas que generan, pero cuando ¿no es cierto?, se ha podido, ¿no es cierto?, es uno de los fármacos que se podría elegir. Eh, las propiedades, bueno, otros fármacos, de estos fármacos, su acción, como ya le había dicho, es unirse a la acetilcolina para que ésta no degrade, ¿no es cierto?, hidrolice la acetilcolina. Mm, mm, Ahora, también tenemos unos fármacos como los derivados carbámicos, ¿ya? En los cuales, a ver, ¿quién me escribió algo? Ya. Es que era más de lo que ya habíamos hablado, entonces no quería devolverme para atrás. La butiril-colinesterasa, ¿sí?, va a actuar nuevamente sobre la acetilcolina. Se encuentra en plasma, hígado y otros tejidos, ¿sí? Tiene la misma función, ¿ya? Pero con una concentración mucho menor, ¿ya? Y por lo tanto, algunos de estos fármacos también pueden actuar actuar e inhibir estas dos moléculas, de tal manera que puede impedir su hidrólisis, tal vez de acetilcolina que puede estar dando vuelta en la sangre.
¿sí? Y obviamente al pasar, por ejemplo, por el hígado, sea degradada en un metabolismo de primer paso, por ejemplo. ¿Claro? Sí, profe. Ya. Ya, los derivados carbámicos, lo que van a hacer finalmente es la descarbamilación de la enzima, ¿sí? Y por lo tanto, su acción va a ser, o la va a bloquear, ¿cierto? Eh, por un tiempo, ¿sí? Más largo, ¿no es cierto? Que los otros fármacos y los órganos fosforados, perdón, que les había dicho que va a desfosforilar la enzima, por lo tanto, va a bloquearlas de manera irreversible y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a depletar el terminal sináptico de acetilcolinesterasa. Aquí una tabla perdón, una figura que muestra la acción de la acetilcolina. Si ustedes se fijan en la figura, acá tenemos la acetilcolinesterasa, la acetilcolina y la degradación en el acetato más colina. Básicamente eso es lo que quería mostrarles. O sea, primera en dos etapas, en la primera en la cual va a unir, va a degradar la acetilcolina, y la segunda es cuando ya libera el acetato, ¿no es cierto? Y tenemos la enzima libre para volver a unir a otra molécula de acetilcolina y volver a degradarla. Aquí es lo que bueno, le mostraba en la diapositiva anterior, ya en la inactivación reversible de esta enzima y la reactivación que puede ocurrir, ¿no es cierto? Se vuelve, ¿no es cierto?, a ciclar nuevamente y activar la enzima espontáneamente, ¿sí? Pero va a tomar un tiempo en que esto ocurra y la desfosforilación, ¿no es cierto?, de la enzima y su inactivación reversible. Ahora, ya. Otra cosa bueno, esto ya lo hemos conversado, por eso hay veces que les dejo estas diapositivas más que nada para que ustedes se guíen en su estudio personal, pero me los tiendo a saltar para no ser redundante mientras les estoy dando la clase. Sabemos que todos estos fármacos de acción indirecta van a actuar sobre todas las sinapsis colinérgicas. Por lo tanto, van a actuar sobre las uniones neurovegetativas, sobre la placa motora, sobre los ganglios vegetativos y el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los efectos, ¿sí?, sobre la acción sobre la acción sobre la acetilcolinesterasa? Vemos que sobre el aparato respiratorio vamos a generar broncoconstricción, aparato digestivo y urinario incrementa la actividad motora, ¿sí? Ojos, miosis de larga duración, acomodación para la visión cercana y reducción de la presión intraocular. Si ustedes se fijan, son los mismos efectos que teníamos en los fármacos de acción directa, solamente que aquí estamos actuando sobre la acetilcolinesterasa, ¿sí?, dejando que la acetilcolina haga su trabajo. Y las glándulas endocrinas va a aumentar la secreción en el corazón, bradicardia, disminución de la contractilidad cardíaca y del gasto cardíaco. Y el tono vascular, ¿sí?, a dosis pequeña no tiene mayor efecto sobre la presión arterial, pero a dosis elevada puede generar hipotensión por la acción, ¿no es cierto?, de vasodilatador. Ya.
nuevamente, para detallar cada uno de estos, en especial, por ejemplo, la unión neuromuscular, si ustedes a veces se acuerdan, la acción colinérgica sobre la placa motora, sobre la contracción del músculo esquelético. ¿Ustedes se acuerdan algo de esto? ¿Mm? ¿No se acuerdan? ¿Cómo es la contracción muscular? Poco, profe. Ya, a ver. En la placa motora, lo que se denomina como placa motora, ustedes saben que tenemos el terminal, la motoneurona, o el terminal de la motoneurona, en el cual al llegar al potencial de acción se va a liberar la acetilcolina, ¿sí? Este va a actuar sobre su receptor y va a generar la depolarización de la membrana, y esto obviamente se propaga, ¿no es cierto?, hacia los túbulos T, y después vemos, ¿no es cierto?, la liberación de calcio hacia el citosol y la contracción muscular. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a generar con con la acción sobre la acetilcolinesterasa? Es que la acetilcolina se mantenga más tiempo unido a su receptor, y por lo tanto mayor depolarización de la membrana de la célula del músculo esquelético, y eso va a llevar a una mantención de la contracción, ¿sí? Por lo tanto, va a incrementar la duración del potencial de la placa motora, ¿ya? Em, Ahora, mm, esto lo voy a saltar, pero se los dejo para que ustedes la estudien, porque es más que nada la explicación de lo que ya les dije, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, los derivados carbámicos, como la fisostigmina y algunos compuestos organofosforados, habíamos dicho que atravesaban la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, y en dosis muy, muy bajas, puede generar cierta estimulación y generar cierta sensación subjetiva de alerta, pero a dosis altas va a generar convulsión y obviamente generar depresión respiratoria, y el individuo entra en coma. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a, si logramos tratar al paciente antes que muera? Es con la atropina, ¿no es cierto? Con un bloqueador colinérgico. Ya. Como les decía anteriormente, el donepezil y la tacrina actúan a nivel del sistema nervioso central y son utilizados principalmente para la demencia senil y la enfermedad de Alzheimer, donde se ha visto que hay una depresión del número de neuronas colinérgicas, ¿sí? De tal manera que las pocas que haya, vamos a tratar de hiperestimular sus uniones sinápticas. O sea, dicho de otra manera, es que la poca acetilcolina que se está liberando actúe más tiempo sobre los receptores, y de esa manera sea más eficiente y logremos la acción fisiológica que no se está pudiendo realizar. ¿Sí? Ya. A nivel del aparato digestivo y urinario, nuevamente la neostigmina, fármaco tal vez indicado para tratamientos, para casos en los cuales haya parálisis intestinal o atonía de vejiga urinaria, como ya lo había nombrado. Es indicado, obviamente, para casos en que haya obstrucción de la mecánica vesical o intestinal, y es cuando el déficit motor, ¿sí? La déficit de la actividad motora, por ejemplo, intestinal,
se debe a alguna enfermedad inflamatoria, ¿sí? O acompañada de peritonitis, ¿sí? Obviamente no queremos aumentar, ¿no es cierto?, los efectos de esa patología. Ya, la fisostigmina y la pilocarpina se ocupan para el tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado y otros, como ya les había nombrado, el ecotiopato o el decamedio, van a actuarse como fármacos de segunda línea en casos de glaucoma de ángulo abierto y que requieren una acción más prolongada. El hidrofonio se utiliza para el diagnóstico de la miastenia gravis, ¿sí? En músculo esquelético, obviamente. Ya está. Ya. También se han visto en esta enfermedad tratamiento con otros fármacos como la neostigmina, pidostigmina o el ambenonio, ¿ya? Y ya, la neostigmina y el hidrofonio se administran por vía intravenosa intramuscular, ya para generar un efecto más rápido, y obviamente también para revertir alguna parálisis provocada por algún bloqueadores, ¿no es cierto?, neuromusculares, de tal manera que podamos generar, ¿no es cierto?, la contracción muscular. Ya. Ahora veamos intoxicación, o algunos ejemplos. Antiintoxicación de fármacos por fármacos antimuscarínicos, ¿sí? Por ejemplo, en casos de colatropina o derivados antihistamínicos como la ADT y ciertos antipsicóticos, pueden producir una intoxicación derivada, ¿no es cierto?, de la atropina, ya sea a nivel periférico como central, y obviamente para tratar, en el caso de estos casos, ¿sí?, se da fisostigmina para poder revertir, ¿no es cierto?, la intoxicación y los efectos de estos fármacos, ¿ya? ¿Sí queda claro? Me dicen sí, si no lo vuelvo a repetir. Ya, reacciones, bueno, que otras reacciones adversas que presentan estos fármacos: exacerbación de los efectos colinérgicos, como les decía en un principio. Podemos ver fasciculaciones musculares, cialorrea, dificultad respiratoria, bradicardia, vómitos, diarrea, ¿sí? Vamos a tener múltiples. Ya, en general, a ver, les dije, pero ¿ustedes se acuerdan qué significa la cialorrea? No, profe. Es la hipersalivación, ¿ya? ¿Ya? ¿La Hipersal- cialorrea? hipersalivación. Ya. En general, las reacciones adversas obviamente se presentan con frecuencia en tratamientos que obviamente que ocupan fármacos anticolesterásicos, pero un ejemplo clásico es para el tratamiento de la miastenia gravis, ¿ya? Obviamente cuando aparecen se tiene que suspender la administración de estos fármacos. Ya la miastenia gravis es una enfermedad que presenta debilidad muscular, por lo tanto le vas a dar un inhibidor de acetilcolesterasa para que la acetilcolina pueda actuar más y, ¿no es cierto?, y pueda generar un tono muscular mayor. Obviamente aquí va a haber un juego entre las acciones que pueden haber adversas generadas por el fármaco y por la adición de fármacos, ya sean parasimpaticolíticos o miméticos, ¿sí? Por eso también hablamos de
cuando aparecen las reacciones adversas con estos fármacos, también se pueden tratar con la misma atropina. Y cuando aparece con la atropina, se pueden tratar con los fármacos anticolesterásicos, ¿sí? Ya. Veamos. Intoxicaciones agudas. Vemos que habitualmente se ve por la exposición a órganos fosforados, ya sea administrados, por ejemplo, algunos son, como le había mostrado, insecticidas, se dan con insecticidas, por lo tanto la intoxicación con estos es habitual, por ejemplo, en el campo, en algunas zonas que todavía se dan estos fármacos, aunque ya están mayormente prohibidos. Pero también la intoxicación, por ejemplo, como habíamos hablado, con órganos fosforados que se ocupan para la guerra, en el cual pueden ser potencialmente mortales y obviamente sus efectos van a ser tanto por la contacto ocular o su inhalación, por su, ¿no es cierto?, administración oral o por incluso percutánea, ¿sí?, sobre el contacto cutáneo con estos fármacos. Cuadros graves, ¿sí?, se va a ver debilidad, por ejemplo, que haya debilidad y parálisis muscular, puede llegar finalmente a impedir la ventilación pulmonar y a nivel del sistema nervioso central generar confusión, ataxia, convulsiones, depresión respiratoria y coma, ¿sí? Y obviamente la muerte se va a producir por la hipoxia generada por la ¿no es cierto?, incapacidad de generar la mecánica respiratoria. Ya. El tratamiento de la intoxicación y reactivación de la enzima, ¿sí? Vamos a tener que apoyarnos por fármacos que bloqueen las acciones muscarínicas y esperar la reactivación de la enzima, ¿sí? O sea, vamos a tener que apoyar que en el caso de fármacos, a ver, en el caso cuando hay intoxicaciones con órganos fosforados, por ejemplo, hay que tener o tratar de ir viendo paso a paso hasta que se empiece a reestimular o resintetizar nueva acetilcolinesterasa para que pueda actuar y se vaya degradando la que ya está siendo bloqueada irreversiblemente. En los casos en los cuales son bloqueadas, ¿no es cierto?, de manera reversible, tenemos que esperar que el fármaco vaya siendo degradado y eliminado del cuerpo, por lo tanto tenemos que empezar a generar medidas de apoyo para que eh, restablezcamos la función normal de la acetilcolina, ¿sí? Por lo tanto, lo podemos hacer con el bloqueo de receptores muscarínicos, de tal manera una concentración tal que podamos tener una acción colinérgica, pero no exacerbada. ¿Qué medidas de apoyo? Lavado de piel y mucosas, donde pueda estar contaminado, lavado gástrico, si que fue por vía oral, también con carbón activado, laxantes, para evitar su absorción gastrointestinal, básicamente tratar de generar una evacuación gástrica rápida, y así no se siga absorbiendo. También generar aspiración bronquial, si que obviamente entró por vía oral, por vía, perdón, respiratoria. Asistirlo, ¿no es cierto?, generar respiración asistida y oxigenoterapia, ¿no es cierto?, y aspiración bronquial para poder ayudar al paciente a poder respirar y generar intercambio gaseoso. Y también para tratar las convulsiones se pueden dar otros fármacos como el diazepam, ¿sí? Ya. Como les decía anteriormente, para poder bloquear las acciones muscarínicas, generalmente se da atropina, de tal manera que bloqueamos la acción muscarínica periférica o central. Obviamente en concentraciones tal que mantengamos las acciones colinérgicas, nuevamente, ¿sí? No bloquearlos completamente. Se ha visto que eso sí, que la atropina
¿ya? No es el fármaco muy útil o efectivo para casos en los cuales presentan parálisis musculares de musculatura esquelética, ¿ya? En los cuales tenemos en general efectos sobre acción nicotínica, ¿sí? Por lo tanto, como la acción de la atropina va a ser principalmente por acción muscarínica, vamos a tratar los efectos a nivel central. Ya, para reactivar la acetilcolinesterasa, ¿sí? Se pueden dar fármacos, ¿sí? Algunos que van a ayudar a la reactivación de esta enzima, como la pradiloxima, obidoxima y la diacetilmonoxima, ¿sí? Los cuales van a ayudar, ¿no es cierto?, o conseguir que la acetilcolinesterasa vuelva a reactivarse. Ya. Esto es como imaginar lo que ya le había dicho, sí se lo dejo para su lectura, pero es lo que ya le había comentado. Ya, bueno, esto ya se lo mostré. ¿Dudas? No, profe. ¿Segura? ¿Seguros? Ya. Veamos, déjeme suspender esto. No, ¿qué hice? Déjeme abrir la otra clase. Ya, ahora vamos a ver los parasimpaticolíticos. Ya. Bueno, a ver, ¿qué ustedes entienden? ¿Qué es lo que ustedes van a entender según la nomenclatura que hemos conversado, cuál va a ser la función de un fármaco parasimpaticolítico? ¿Mm? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué es lo que ustedes entenderían, según lo que hemos conversado, un fármaco parasimpaticolítico? ¿Alguno? A ver, ¿ninguno quiere hablar? Ya, bueno, parece que estamos participativos. Cuando hablamos de parasimpático mimético, estamos hablando de un fármaco que es mimético, ¿sí? Mimos, acuérdense que lo que hace es copia, por lo tanto, el parasimpático mimético o simpático mimético, les había dicho que era fármaco que emulaba la misma función, o sea, realiza la misma función de la molécula endógena. Y parasimpático lítico del lisis es romper. Por lo tanto, lo que va a hacer es bloquear la función parasimpática. ¿Sí? ¿Yanis? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí en estos fármacos vamos a tener los antagonistas colinérgicos, ¿sí?
nuevamente el concepto de antagonismo es un fármaco que se va a unir a los receptores, ¿ya? Pero nuevamente no es un fármaco que vaya a realizar lo contrario a la molécula endógena, sino que va a bloquear la unión de la molécula endógena al receptor, de tal manera que no pueda ejercer su función, o bloquear no la unión del fármaco de la molécula endógena con el receptor, sino que va a inhibir su función, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente vamos a tener su acción de este antagonista colinérgico, tanto a nivel central como periférico. Por lo tanto, vamos a ver su acción sobre, por ejemplo, muscarínica, en lo cual va a actuar sobre el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y a nivel del sistema nervioso central, y sobre receptores antagonistas nicotínicos, los cuales van a actuar sobre la sinapsis ganglionar y sobre la sinapsis de músculo estriado. ¿Sí? Vamos a tener esos tipos de antagonistas, muscarínicos, que sabemos que van a actuar sobre receptores sistema nervioso parasimpático, en la, no en el ganglio, en la unión del terminal sináptico, la neurona postsináptica con el tejido blanco, y a nivel del sistema nervioso central. Y en cambio, los nicotínicos sabemos que están en el sistema nervioso ganglionar, en los ganglios, sistema nervioso ganglionar, a nivel del ganglio, ¿sí? Y a nivel del músculo estriado. ¿Qué es lo que muestra esta figura? ¿Sí? Y los receptores nicotínicos los vamos a estar nombrando como NM por motor y NN por su acción en sistema nervioso o neuronal, ¿ya? Pero aquí vamos a incluir también los de la médula adrenal y de los ganglios autonómicos, ¿sí? Ya, ahora, obviamente los receptores nicotínicos neuronales van a tener ciertas diferencias con respecto a los musculares, ¿sí? Dado que, o se van a diferenciar que los neuronales son bloqueados selectivamente por el hexametonio y los musculares van a ser bloqueados específicamente por la tubocurarina, ¿ya? Ahora, a nivel de los receptores muscarínicos, vemos que tenemos 5 tipos de receptores muscarínicos, en los cuales los M1 están a nivel M1, M4 y M5 están a nivel del sistema nervioso central, el 2 principalmente en el corazón y 3 a nivel de musculatura lisa, ¿ya? También, y eso explica mucho la función de estos fármacos o de la acción colinérgica, vemos que los receptores, los receptores muscarínicos vamos a tener de tipo GI y GQ. Nuevamente GI se refiere al inhibitorio, proteína G inhibitoria, y GQ une una familia de proteínas G, ya no es solamente uno, y que van más relacionados con el aumento o la señalización por IP3 ¿sí? Y obviamente aumentar la conducción de calcio. Entonces, nuevamente aquí les dejo la tabla, la función de cada uno de ellos, o mejor dicho, la localización, ya el efecto función primordial de ellos. Y cuando le digo del M1, que está en el sistema nervioso central, principalmente se ha visto que está en corteza cerebral y en hipotálamo, función predominante de estos receptores en la cognición, y así sucesivamente en cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, antes de pasar a esto, le quiero hacer una pregunta, porque lo vamos a ver, como estamos hablando de transmisión colinérgica y vamos a hablar en las siguientes clases de transmisión dopaminérgica, por lo tanto va a quedar justo.
¿A ustedes les interesa que les mande unas diapositivas en las cuales se explica el mecanismo de regulación del sistema motor, cómo a nivel del sistema nervioso central se regula la transmisión hacia el motoneurona y para generar la contracción muscular? Ya una diapositiva, un mono que yo hice, ¿sí? Entonces obviamente trata de explicar los mecanismos mediante los cuales las neuronas dopaminérgicas, y ahí están involucradas las colinérgicas, van a regular la activación de la vía motora y generar la contracción muscular. Y eso ahí se entiende claramente por qué las personas que pierden esas neuronas y obviamente generan Parkinson, ¿ya? Ahora, les voy a mandar eso y les voy a quedar como tarea, ¿sí? Que me la van a tener que entregar, no es para ahora, ¿sí? Esa es para la semana, nuevamente se los digo desde ahora. Esa tarea va a estar para que la entreguen cuando terminemos, a la semana siguiente, después que terminemos los fármacos dopaminérgicos, ¿ya? Dopaminérgico, sí, exacto, ¿ya? Les voy a mandar un correo para dar la fecha exacta, ¿sí? Más o menos cuando la entreguen. Y lo que quiero que hagan con esa tarea es que eh, me digan, ¿sí? No con el esquema que yo les voy a pasar, ¿sí? Eh, cómo ocurre, o sea, cómo se controla, qué es lo que yo les estoy mostrando, pero quiero que ustedes me lo dibujen con sus manos y me lo expliquen en un archivo Word, cómo se genera la regulación de la actividad motora a nivel de los ganglios basales y la corteza cerebral, sí, ganglios basales y la corteza, y a dónde están, cuáles son los blancos farmacológicos en esta vía para poder aliviar los síntomas especiales del Parkinson. ¿Me entienden la idea? Sí, Yo, profe. yo les voy a mandar un cuadro que más o menos habla de cómo se regula esta vía, pero lo que quiero que ustedes me expliquen esa vía, cómo funciona, y a nivel de farmacológico, cuáles son los blancos y cuáles son los fármacos que se ocupan y dónde dentro de esa vía están trabajando para poder aminorar y restituir un poco, en cierta medida, la función motora. ¿Ya? Profe, Dígame. esta tarea que va a mandar es a base de las, de las clases o de ese como Word o Power que va a mandar aparte. Aquí en las clases voy a nombrarlos, ¿sí? Los voy a nombrar en las clases. Si no es que me voy a quedar nuevamente, no me voy a quedar en explicar el Alzheimer, a eso es lo que voy, ¿ya? O Parkinson, ¿sí? Ya, No, profe. no me voy a quedar a explicarles la patología porque ese no es el sentido del curso, ¿ya? Por eso les voy a pasar como algo extra para que así lo podamos complementar, ¿ya? Eh, pero yo les voy a nombrar, por ejemplo, como siempre hago, que tal vez para una patología ocupamos, ¿no es cierto?, este fármaco, ¿sí? X. Ya entonces, a partir de ahí, obviamente ustedes pueden mirar el esquema y decir, ah, mira, pero si estamos tenemos esta vía, ahora entiendo por qué estoy dando esto. A eso es lo que me refiero. Que ustedes puedan comprender con un esquema, ¿sí? Que les muestra el sistema cómo funciona, por qué tú estás dando ese fármaco. Eso es lo que quiero entregarles, que quiero pedirles que ustedes lo vean. Obviamente después lo podemos discutir en la clase, ¿sí? Sí, profe. Eh, ya. Y, ya, a ver, y obviamente va a ser después de que veamos la clase de estos fármacos, por lo tanto tengan un poco la base para poder explicarlo. Obviamente también está la búsqueda que ustedes van a hacer en literatura.
Pero una tarea pequeña, corta, si no quiero que me den un testamento, ¿ya? Ya, entonces los fármacos anticolinérgicos, tenemos los antagonistas, ¿sí? Como les decía, que van a ser antagonistas muscarínicos, ¿ya? Antagonistas ganglionares, por lo tanto van a ser antagonistas nicotínicos, y bloqueadores neuromusculares, por lo tanto también son del tipo nicotínico, pero de musculatura esquelética. Ya. Primero, los antagonistas muscarínicos bloquean, ¿no es cierto?, selectivamente la sinapsis muscarínica, ¿sí? Y son los de mayor utilidad por sus acciones, como vemos que los receptores muscarínicos están mayormente expandidos a lo largo del cuerpo en glándulas y sistema nervioso central, ¿sí? Por lo tanto, al bloquear la acción del receptor, la activación del receptor muscarínico, sabemos que vamos a interrumpir los efectos de la inervación parasimpática, o sea, la acción parasimpática. Se libera acetilcolina, pero esta no puede actuar, ¿sí? Ya sea porque no se puede unir o porque su unión no genera la activación del receptor. ¿Ya? Y es lo que vemos aquí en la figura. Los antagonistas o bloqueadores ganglionares, o sea, como les decía anteriormente, van a ser nicotínicos y por lo tanto van a actuar sobre todo el sistema simpático y parasimpático. Y es lo que aparece acá en la figura. Acá tenemos el sistema nervioso simpático, la médula adrenal, simpático o la glándula suprarrenal, sistema nervioso simpático general y parasimpático. Y vemos que la acetilcolina es el fármaco, o sea, es el neurotransmisor liberado en todos ellos y su receptor, ¿sí? Y acá muestro abajo el órgano blanco, donde sabemos que el parasimpático también es acetilcolina. Por lo tanto, el bloqueo, ¿sí?, de este receptor, voy a detener la acción de la transmisión de esta señal. ¿Estamos claros, no es cierto? O sea, nuevamente, si ustedes bloquean el receptor a nivel del ganglio, se supone que no se va a liberar, no se va a unir la acetilcolina a su receptor, no se va a liberar adrenalina desde la médula. Si es que es el bloqueador nicotínico, por ejemplo, tipo neuronal, aquí va a actuar sobre el ganglio, la neurona postganglionar no va a generar el potencial de acción, por lo tanto no se va a liberar la noradrenalina, ¿sí?, a nivel del sistema nervioso simpático. Y si no se libera la noradrenalina, no va a haber activación del receptor adrenérgico. Si tengo el sistema parasimpático y bloqueo a nivel ganglionar la acción de la acetilcolina, esta neurona postganglionar no va a liberar, no transmite el potencial de acción, no libera acetilcolina y por lo tanto no va a haber activación del receptor muscarínico. ¿Sí? Y a nivel del sistema nervioso somático, vemos también que como la motoneurona llega directamente desde el sistema nervioso central hasta músculo esquelético sin pasar por ganglio, al bloquear su acción voy a bloquear directamente el receptor nicotínico, ¿sí?, aquí directamente en el músculo. Por lo tanto, la célula muscular no se va a depolarizar y por lo tanto no va a generar la contracción muscular. Ya. ¿Estamos claros, no es cierto? ¿Cuál es la estrategia y qué es lo que generamos con esto? ¿Sí, no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, estos fármacos parasimpaticolíticos, por lo tanto, tienen una acción antagónica, van a bloquear
la acción de la acetilcolina, ¿sí? Y a nivel clínico son más usados que los fármacos simpáticos miméticos. Y obviamente, como vamos a tener mayor selectividad y las diferencias entre los receptores son claras, las acciones de estos fármacos van a estar limitados a ciertos o a órganos específicos, ¿sí? Obviamente, muscarínico, tenemos distintos tipos de receptores muscarínicos, por lo tanto, vamos a actuar sobre, o podemos tener una mayor especificidad y selectividad de la acción farmacológica. Ya. Aquí les muestro una lista, ¿ya?, de blancos farmacológicos para antagonistas o fármacos parasimpaticolísticos o antagonistas colinérgicos, en los cuales se ha visto que a nivel de la acción muscarínica se muestran en orden decreciente la selectividad o sensibilidad para ellos, ¿sí? Donde vemos que los fármacos son más sensibles para actuar sobre las glándulas salivales que sobre las bronquiales, sudoríparas, por ejemplo, sobre el músculo liso o sobre los ganglios, ¿ya? De más a menos, o sea, hay mucha mayor sensibilidad sobre estas eh, sobre glándulas. Ahora, si yo le pudiera preguntar que pensaran por qué ocurre esto, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes me responderían? ¿Por qué vemos o cómo se logra, ¿sí?, que sea más sensible si, por ejemplo, el receptor muscarínico fuera el mismo en glándula salival y en ganglio? ¿Sí? El receptor va a ser el mismo tipo. ¿Por qué va a presentar mayor sensibilidad la acción de la glándula salival que en el ganglio, por ejemplo? Porque es donde primero interactúa el fármaco. Ya, primero que nada hay un detalle, ¿sí? Que, a ver, quería saber si es que se habían caído inmediatamente. Primero que nada, acuérdense lo que les dije. Muscarínicos están en el sistema nervioso central y en los órganos, ¿sí? ¿Ya? Los nicotínicos están en músculo esquelético, ¿sí? Y en ganglios, ¿ya? Principalmente están ahí, en nicotínicos neuronales y nicotínicos de músculos esqueléticos. Y los muscarínicos están en, ¿no es cierto?, a nivel de la sinapsis autonómica, ¿sí?, de parasimpática, en los ganglios, o sea, en los órganos, las glándulas blanco, y además a nivel del ganglio. Por lo tanto, nuevamente, eh, aquí en el ganglio vamos a tener un receptor nicotínico, ¿ya? Y la acción muscarínica a nivel del ganglio, estamos hablando de muscarínico. Por lo tanto, un fármaco muscarínico, ¿ya?, va a tener baja selectividad o sensibilidad por un receptor nicotínico, ¿sí? General. Por lo tanto, sabemos que va a actuar principalmente donde estén los receptores muscarínicos, con mayor sensibilidad. Ahora, la diferencia entre órganos, entre distintos órganos, ¿sí?, ante la acción muscarínica, va a deber principalmente a la función del órgano, ¿ya? Y que va a generar finalmente primero que nada, el subtipo de receptor, ¿ya?, con el cual trabaje. Entonces, un subtipo de receptor va a ser más sensible que el otro subtipo, que después lo vamos a ver, por eso no me voy a quedar en esos detalles. Ahora, entonces, los distintos receptores presentan distinta sensibilidad para la acetilcolina. Y esa es una forma clara, ya lo había visto, se lo había dicho en las otras clases, por ejemplo, para fármacos simpático-miméticos, simpático-líticos, que es la sensibilidad de los receptores va a generar finalmente que tú tengas la acción sobre uno o sobre otro. ¿Y a qué me refiero con esto?
cuando tú quieres la acción que esté supeditada a un órgano, ¿ya? Y ese órgano expresa un receptor altamente sensible, obviamente requiere poca concentración. En cambio, un fármaco, bueno, un fármaco, pero un órgano que, ¿no es cierto?, quiere actuar, pero obviamente va a actuar eh, en casos extremos o entre necesidades, etcétera, va a tener un fármaco tal vez que va a tener menor sensibilidad para que sea estimulado en casos puntuales. Por lo tanto, para poder activarlo voy a tener que liberar una gran cantidad de, por ejemplo, neurotransmisor. ¿Sí? De tal manera que entonces eso me va a permitir ir jugando, ¿no es cierto?, con la activación en distintos lados. Y es por eso que en farmacología tal vez es muy difícil poder generar la activación selectiva en un solo órgano y empezamos a tener efectos colaterales adversos, porque nosotros estamos dando una concentración muchas veces eh, que son, ¿no es cierto?, farmacológicas, que van a tener que nos va a asegurar que el fármaco llegue, pero muchas veces son suprafisiológicas para algunos órganos. Entonces, obviamente, voy a tener la acción en el órgano que quiero, pero voy a empezar a activar otro tipo de, o sea, otros órganos. ¿Ya? No sé si me entienden el concepto que quiero que comprendan acá. ¿Sí? Primero que nada, la sensibilidad está dada obviamente por el tipo de receptor que yo voy a estar activando. ¿Sí? En este caso, muscarínico y nicotínico, obviamente va a tener mucha mayor sensibilidad por el muscarínico que por el nicotínico. Ya es la gran mayoría de los fármacos, no se van a unir a los nicotínicos. Pero también para actuar sobre los distintos tipos, subtipos de receptores, ¿sí? Si todos son muscarínicos, nuevamente vamos a tener distinta sensibilidad de cada uno de ellos por la acetilcolina. Por lo tanto, de tal manera que también voy a tener una diferencia o voy a necesitar una diferencia de concentración para poder activar uno o activar otro. Y ese es, ¿no es cierto?, el desafío farmacológico de poder crear un fármaco no solamente que sea muy específico, o por qué se busca que sea específico para un tipo de receptor nomás, para así saltarme las reacciones adversas con la unión a otros tipos de órganos, a otro tipo de receptores, ¿sí? Y solamente se quede en órgano blanco, donde yo quiero que actúe. No sé si me comprenden. Sí, profe. ¿Segura, segura, segura? Sí. Ya. ¿Cuál es la clasificación de estos fármacos? Vamos a tener, ¿no es cierto?, según su origen, clasificar los naturales y sintéticos o semisintéticos, entre los cuales naturales tenemos la atropina y la escopolamina, ¿sí? Y los sintéticos o semisintéticos tenemos el ipratropio, tiotropio, omatropina, tropicamida, dicicloverina, pirenzepina, butilescopolamina y merescopolamina. ¿Sí? Ahí tienen fármacos según sintéticos o de origen natural. Ya. Según su estructura química, los vamos a también, o también se pueden dividir según su estructura química, donde vamos a tener, según si presenta una estructura terciaria o cuaternaria, en el cual la terciaria tenemos la atropina, la escopolamina, omatropinas. Bueno, aquí le dejo la lista de cada uno de los fármacos según su estructura terciaria, y según la estructura cuaternaria tenemos también los siguientes. Ahora, la diferencia entre terciaria y cuaternaria es que los fármacos con estructura terciaria tienen mejor absorción, y algunos también presentan alguna selectividad, ¿sí?, sobre ciertas fibras de musculatura, lisa, obviamente. Eh, ya, listo. Ya. A ver, estamos partiendo, pero acuérdense que quedamos ya en clasificación de los fármacos. ¿Sí? Acuérdense, por favor, en clasificación de los fármacos. Específicamente en estructura química. ¿Ya? Mañana nos vemos en el control.
Y bueno, es la segunda parte de la clase. Que estén bien, cuídense. Ah, la lista. Chao, Gracias. profe. Muy bien, la lista. Gracias. Gracias. Espera un poquito. Esperen un poquitito. Ya, a ver. ¿Qué se abra? ¿Se abre? Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Catalina Alfaro. ¿No? Ya. Saadi Aliaga. Saadi. No está. Ya. Krishna. Javiera Castro. Presente. Ignacia Catrileo. Presente, profe. Inés Cofré. Presente, profe. Millaray Durán. Millaray. ¿No? Ya. Maylene Fortini. Maylene. Maylene. No. Ya. Sebastián Garcés. Presente. Fátima. Presente, profe. Cristian Ibarra. Cristian Ibarra. ¿No? Javiera Ibarra. Presente. Álvaro Jiménez. Presente, profe. Nicole Leiva. Presente. Joshua. Presente. Kevin Olivares. Kevin. Andrea Paredes. Presente, profe. Danixa Paredes. Presente, profe. Vania Pérez. Presente. Camila Rojas. Presente. Santiago Sepúlveda. Santiago Sepúlveda. Cristian Valenzuela. Cristian.